Les damos la bienvenida a todos los que se acercan a ver este podcast, en este caso la segunda edición del podcast del Club Renault 18 Buenos Aires. Y acá nos encontramos con mis queridos amigos que los vamos a ir presentando. Tenemos a Alejandro Di Benedetto, el caballero Federico Fuster, el caballero Fabián Curán, nuestro querido presidente Gonzalo Díaz. Buenas noches. Y Jorge Frega, el comendatore. Bueno, en este caso nos reunimos no solo para hacer el podcast, sino para festejar una fecha importante. ¿Qué fecha importante es? Dos. Una, la principal, aniversario, Renault 18, año 45 del inicio de la fabricación. Eso es. ¿Qué año y qué mes? Octubre de 1980. Empezaron a fabricar el auto para su lanzamiento, la comercialización, en abril del 81. Esa costumbre que tenía Renault siempre de tener bien abastecidas las concesionarias antes de vender el producto. Siempre viste que se cuestionó el tema de que tanto tiempo dejamos pasar de que las unidades producidas, y es raro, pero bueno, fue así, funcionó evidentemente porque el auto fue todo un éxito. Cuando se lanza el TX caja de cuarta, medio que fue una revolución. Cuando dijiste producto iba a decir, ¿y qué producto? ¿Qué producto? ¿Qué producto, no? Digamos que fue una revolución para la industria nacional. Tal cual. Tracción delantera con casi 100 caballos a la motor de aluminio, era toda una novedad en ese momento en el mercado argentino. Pensemos que fue la verdadera o la primera respuesta nacional seria a los autos importados de la época de la importación de Martínez de Oz, que se llenó de autos japoneses y demás, con muchísima diferencia de equipamiento a lo que había acá. Y Renault 18 fue, si no el primero, uno de los primeros nacionales que llegó a estar al mismo nivel, digamos. Me acuerdo la revista Corsa, que lo probó por aquellos años, el test decía golpe al importado, y en las anotaciones del tester, si usted le tapan los ojos y no sabe que está manejando un Renault, diría que está subido en auto importado. Y fue una gran novedad, fue un cachetazo a las demás marcas. Convengamos que las demás marcas todavía estaban con productos un poquito antiguos, si bien Peugeot ya estaba mostrando el 505, pero digamos que el resto todavía tenía una oferta antigua. Y no te olvides que la industria todavía sigue vendiendo autos del año 62, de concepción. Y Renault yo creo que fue hábil cuando decidió traer el auto, que lo trajo casi a la par que en Europa. Si bien 3 años hoy sería una demora en el lanzamiento, por aquellos años que Argentina llegue con 2 años de demora en fabricación y 3 años de demora en venta, todo un logro. El auto era actual en Europa, era un auto que se veía en las ciudades europeas y era llamativo, era un cambio de paradigma para la industria nacional. Aparte se complementó muy bien con la hermanita coupé, que es la Fuego, y al poco tiempo ya la Rural. También fue como un posicionamiento superior a lo que era la Renault 2 en ese momento. O sea, ya ofrecíamos mecánicas más modernas, más equipamiento. A ver si coinciden un poco conmigo si el Renault 18 no apuntaba a un segmento ABC1, pero también con un perfil deportivo, ¿no? Porque no nos podemos olvidar las hazañas que logró y todos los premios que consiguió el Renault 18 en rally, ¿no, Ale? Sí, pero hay que recordar que fue acá en Argentina. Recién en el 83 se prueba la Renault 18 Break en el Dakar con el motor V6. No la del 87, no las nacionales. En el 83 ya corrió una 4x4 con motor V6 del Renault 30. O sea, fue una adaptación. Es una adaptación, sí. Acá igual cosechó buenos resultados esa adaptación. Acá por el 81 empezaron a probar 2 unidades que trajeron de Europa, pero tenían el problema que acá tenían las torretas de suspensión diferentes a las nacionales. Y las pruebas las hizo, uno de los que hizo las pruebas fue Moroni en Córdoba, que siempre recalca que en el camino del observatorio, en Carlos Paz, en los saltos, volaban las lunetas traseras y en 2 ocasiones rompieron las torretas de suspensión delantera. Ahí fue donde empezaron a hacer toda la modificación para adaptar en parte también el auto
digamos, las rutas argentinas. Eso era algo muy bueno que tenía, bueno, por aquellos años ya venía de ICA ese trabajo, de la adaptación del auto a la topografía y a la geografía local. Yo creo que fue un trabajo muy bien hecho del Renault 18. Si vos lo comparás con cualquier Renault 18 foráneo, es decir, un fabricado en Europa, un fabricado en Colombia, un fabricado en Venezuela, vos mirás la cantidad de refuerzo que tiene el auto con relación al original. Sí, totalmente. Y ni hablemos del trabajo que se hizo de meterle el motor 2 litros, que fue un trabajo local, fue un desarrollo de ingeniería en Córdoba. Porque Y allá vinieron con el 1600. con el 1600, Sí, sí. que es un 1600 que nada que ver al 1600 criollo que teníamos acá. Claro. El auto evidentemente estaba pensado para una mecánica más tranquila. Más robusta. Y acá lo que pensaron fue, bueno, vamos a darle un toque de deportividad al auto que lo necesita. Además, bueno, tema para otro podcast, buscaban seguir la huella del Torino. Y para eso necesitabas tener una potencia acorde, jerarquizar el auto, porque ahí, como decía vos, Fede, el auto tenía unas características deportivas Sí. que por ahí no las tenían los competidores. Si vos lo mirabas quizá hablemos de los primeros competidores, el Taunus, o del mismo 505, del mismo 504, Tracción trasera. eran autos que tenían otro perfil. Sí. El 18 era quizá menos auto en cuestión tamaño, más compacto, pero sobresalía con potencia de equipamiento. Una tecnología avanzada. Y recién hablamos de motores y motorizaciones. El Renault 18 salió con 4 motores. Lo tuvimos en nuestra fabricación 4 motores, ¿no? Sí, ¿Cuatro? 5. Cinco, sí. 5. 1004, 1006, 1006, 2 litros, 2 litros, 2 Y el Y 2.1 el diesel. y el 2.1 gasolero. Exactamente. El 2.1 diesel. 5 motorizaciones. O sea que estás cubriendo un espectro enorme de clientes, ¿no? Claro, de pero acá el distintos. gasolero llegó 88. Si mi memoria no falla, 87-88. Muy Ahora me tarde, traje en duda. Sí, Pero creo fue que el 88 retarde. empezó a venderse. Fue retarde. Pero acá, Sí. que era hecho por Renault bajo una tutela de Perkins, el motor. Sí. Pero en Europa, ese motor, si no me equivoco, ya era del 79. De los creo. inicios. Era de Ese mo- principio, fines de los 70, principios de los 80. Ese motor lo montó el Renault 20, si mi memoria no falla. Lo montó Fuego y 18 en Europa, que llegó a tener versiones turbo diésel. Turbo diésel, 88 caballos. Que en la Fuego, por aquellos años, la anunciaban como el vehículo más rápido de diésel de esos años. Sí. Seguramente tema de debate para otro podcast, pero bueno. 21 y Traffic también. 21 y tráfico. Y si no estoy mal, creo que la Cherokee lo llevó a montar en Estados La Unidos. Cherokee, que cuando la- hacen Cuando hacen la AMC, asociación con AMC. cuando lanzan que allá era el American, el 18. Claro. Cuando lo saca al mercado americano, adoptaron la Cherokee, adoptó por un tiempo el motor 2.1. El motor 2.1. Pero ojo, ahora mirando el tema de motorizaciones, qué acierto que fue el varillero. El 1.4 para mí fue dar el golpe en el momento justo. Tenías un Renault 12 bastante envejecido por aquellos años, que si bien se seguía vendiendo bien, la gente por ahí que quería un poquito más y no llegaba al 2 litros, el 1.4 le venía como anillo al dedo. Aparte, la posibilidad de tener aire acondicionado, caja de 5 velocidades. Y Dirección levantaderos hidráulica. eléctricos. Que una confiabilidad más que probada. Porque el varillero le podrás decir cualquier cosa, pero que es duro, es duro. No, y en esa época era un auto que andaba rondando casi los 160 km por hora con un motor 1.4. Muchas veces el tema es ese, todos te dicen, yo, Va bien. porque mi corazoncito está con el diésel, que todo el mundo reniega, pero hay que habituarse, o sea, enfoquémonos que estamos hablando de Hace 30, fines del 70, principios del 80. En ese contexto. Era un motor que el aspirado rondaba los 150, 155 km por hora. Era de los diésel más Vos rápidos. tenías acá el 504, que era motor 2.5. 3. 2.3 y Andaba un llegaba a poquito menos. 130. Lo más moderno eran los Senda. O sea, los Fueron Senda más ya estamos hablando de los 90. 130 caminando, 150, 55 de 18. No, el Y diésel un del motor 18. que, bien cuidado, con los mínimos recaudos, es un motor de 1 millón de kilómetros. Era de los más ágiles de la época. Era- Sin contar los turbos. Era el ¿no? preferido de los viajantes. Claro, claro. Era el claro. preferido de los viajantes, el diésel. Sí, sí, sí. Ahora, los varilleros, a mí lo que siempre me llamó la atención, que por ahí mucha gente los compraba y decía, lo siento lento.
pero no se daban cuenta de que estaban comprando la versión, como mal le llamaban, Junior. Y entonces por ahí pretendían la potencia del 2000 con el 1400 y con la diferencia de plata que había entre uno y otro. Pero para mí es un auto que caminaba bien. El GTL yo creo que le hacía frente a todos los competidores, porque tenías el Taunus L que andaba menos. Así que creo recordar cuando lanzaron el Sierra L y el GL. Eran lentos. Y eran lentos y yo creo que se la peleaba Y muy creo bien. que no tenían el mismo equipamiento, ¿puede ser? ¿O estoy diciendo algo? Y el Taunus L para mí estaba muy lejos del 18. Por eso, del 18. sabía que el GTL tenía esa opción del aire acondicionado y demás, pero lo ofrecías. Y además que para mí es un auto que se mueve mucho, es mucho más ágil el tráfico obvio. que el Taunus L. Sin desmerecer el Taunus, porque el Taunus es un gran auto, pero... Yo diría que el 18 es divertido de manejar. Esa es te la metes palabra. te metes Sí, en esa es todos la lados, palabra. vas Esa es la y- palabra. Porque el auto no deja de ser dócil, porque a su vez es liviano y te transmite esa sensación de auto ágil, nervioso, que por ahí no te la puede te subís a un 504 y no te la traduce. El 504 está más orientado al confort, el Taunus está más orientado a una berlina mediana que es más tranquila si lo querés ver. Yo creo que el 18 pegó justo en el lugar, y por eso la línea fue avanzando, ¿no? Yo creo que el auto, para sobrevivir casi 13 años en el mercado, algo tenía que tener, claramente. Algo tenía que tener, y por eso las evoluciones que acá vemos fue ayornándose en el tiempo. Las versiones GTX2, las versiones TXC, Pues limitada. bueno, los limitadas que Sí, fueron... fue limitada para homologar el rally, ¿no? Claro, ahí todo tiene que ver con la parte deportiva. Claro. La estrategia de marketing de Renault fue genial. Sí, por supuesto. El tema de gana el... Corre el domingo, vende el lunes. Fue genial la estrategia. Hoy un tema también que el 18 para el segmento al que pertenecía, en realidad el 18 peleaba con autos de segmento superior, si se quiere, y por eso también se lo sobreequipó en comparación a 18 de otros países. Hay gente de otros países que nos ha contado que no conocen ningún Renault 18 que esté tan bien equipado como el argentino. El TXC. Como el TXC. Y el TXC TXC fue fue un momento. increíble. Sí. Techo eléctrico, obviamente computadora a bordo, espejos comando eléctricos. satelital de la radio, Y los espejos eléctricos. espejos eléctricos. Sí, Tenía un equipamiento, no te digo lo mismo que un 2025, pero el mismo equipamiento de un auto del año 2000, 2010. Y estamos hablando de un auto que salió en el año 89. El ADAC, llamándole computadora de bordo, que te decía cosas que hasta el día de hoy autos te siguen diciendo, hoy Consumo 2025. instantáneo, consumo promedio, Exactamente. cantidad de litros, temperatura, bueno, obviamente el reloj digital. Y encima de todo, al auto se los jerarquizó de una manera. Porque vos te fijas, la calidad de tapizado que tenía ese auto, Y Las se nota botellas de muchísimo. pétalo, La la plata- comodidad. La paleta de plata que colores. había en la alfombra. La paleta de Imagínate colores. un auto de ahora con una alfombra de ese grosor, Una alfombra de bucle, de bucle de impensado. ese grosor. Aparte, yo creo que se mataban con los diseños. Porque vos ves los autos ahora, son todos negros, interiores negros. Acá encamaban el color de la carrocería con el tablero, con el tapizado que hacían juego con los paneles interiores de puerta Que hoy y los llamamos. plásticos, los zócalos interiores. O sea, había un departamento de diseño trabajando arduamente para que todo esté combinado. Es diseño y Cuidaban es todos plata. los detalles. Sí, mucha Obviamente plata. que se traduce Sí, en sí. plata. Inversión Exactamente. y puesta ¿para qué? Para mantener esa imagen de modelo frente al mercado con prestigio. Que nada estaba librado hacia el vacío, todo estaba planificado, todo estaba pensado. Es que vos te fijas, el 18 del lanzamiento, desde aquel TX verde con color, con interior arena, que es el que todos recordamos en las publicidades, Verde de alga. el verde alga, ya tenía trabajo esa parte de combinar los colores exteriores con el interior. Vos mirabas los azul Samoa, por ejemplo, era un azul medio oscurito para el que Interior no tiene gris. presente, tenía su interior gris, su interior azul.
Los verdes o los Bordeaux venían con interior Arena. con Ahora, interior hasta arena. las alfombras de goma eran Todo, de color. todo. Es que era todo el color. Sin ir Y más nos lejos, saltamos las me parece llantas. que estamos hablando de este que está en Es el, este cartel, ¿no? es el más reconocido. El más reconocido. Vos cuando te mencionan el primer Renault 18 lo ves con Es los giros el verde. naranjas, verde alga y con el interior arena. Y la llanta que le queda, lo Y viste. la Y la llantas cola del portapatentes de color pintada de negro. color negro. Exactamente. La Como si publici- fuera el turbo de Europa. Exactamente. Qué mecánico. Qué lástima que no vino el turbo. Sí. Qué lástima que no vino el Nos turbo. perdimos Es una esa gran turbodiza. pegada. Habiendo tenido 11 turbo, que si viene a 1.4, acá podría haber existido un 18.006 turbo. ¿Sabés cuál fue el drama ahí? Yo lo veo desde el punto de vista de desarrollo local. Porque el 1004 Turbo tiene el mismo desarrollo que tenía el Renault 11 en Europa. Nuestro 1.6 Turbo europeo, digo nuestro como si tuviera uno, tenía la base del motor Cleon Alu, que era un motor que acá no vimos. Es una evolución del varillero. Claro, es una evolución del varillero con un bloque de aluminio, que era el que traían los Renault 18 afuera, el 1.6, que viene del tiempo del Renault Gordini, creo. Y ese motor era el que tenía el desarrollo para el turbo. O sea que si acá hubiéramos trabajado sobre el varillero, tenían que hacer todo y no creo que tuviera muchas ganas de hacer la inversión. No, y aparte había otro tema. En esa época se consideraba como de más prestigio el tema de la cilindrada. Entonces, quizás un 1600 turbo acá no se hubiese visto de la misma manera que decir, tengo el motor grande, tengo un 2 litros. En cambio, por eso se fueron para el lado del 2 litros, el desarrollo local, la jerarquización del modelo, estar a la par del resto, porque el resto eran todos o 2 litros o 2.3, y estabas como los demás. Bueno, fíjate que en esa época primaban, hoy por ejemplo, priman las insignias con la potencia expresada en Newton metro, pero en esa época era la cilindrada, 2 litros, 5 velocidades. 2.0, 2.3. Lo mismo, y mientras más grande, mejor. El Falcon tenía un cartel así que decía 3.6 y vos decías, sí, tengo un 221 y eras el capo de la cuadra. Y hoy en día es todo lo contrario, mientras más chico, Sí, sí, la cambia. gente... Hoy buscan mucho. eficiencia. Y Cambió mucho. ahora hago una pregunta, porque viendo el tema de los 2 litros 5 velocidades, ¿por qué habrán sacado el TX con caja de cuarto? Ya teniendo todo el desarrollo, porque la Coupé Fuego, cuando llega importada en el mismo año, en el año 81, y empieza a comercializarse, ya tenía la caja de 5 velocidades. ¿Qué nos hubiera costado poner la quinta de arranque? Y quizás no querían pisar a la fuego. La verdad desconozco. No, estoy pensando en voz alta porque hiciste la pregunta, pero quizás digo, tenemos la Fuego, que es la coupé, la deportiva, con caja de quinta, el sedán hermano, vamos a llamarlo, con caja de cuarta como para más tranquilo, por así decirlo. Estoy pensando en voz alta, No, que también la quinta en ese momento era como para Sí, pocos porque vehículos. el Taunus venía caja de cuarto también. Claro, el Sí. 504 tenía cuarta. Claro, los quizás primeros todavía no 505. estaba en el mercado esa caja. Sí, ¿no? el- Los 5 cambios. El primero en traerlo al mercado fue el Fiat, el Mirafiori, el 125. El que viene importado. Que no, era nacional, pero no recuerdo específico. La caja era importada, la caja sí venía de afuera. Pero no recuerdo específicamente en qué año, por ahí algún mira, fanático del 125 Puede nos ser podría ayudar. 80-81 Sí. porque creo que el último año del Mirafiori es el 81 y Hay algún ya 82 hay algún vuelta. 82 perdido. Bueno, la gente puede comentar abajo, Sí, sí, nos porque puede sacar de la duda la tranquilamente en verdad, la chicos cajita de fiatólogos, comentarios. sabemos bastante Sí, sí, de sí. Renault 18, Pero sabemos no bastante de queremos otros decir autos, burradas y pero ofender a nadie. fiatólogos no somos. Claro, no queremos ofender a nadie ni lo más mínimo. Pero estoy seguro de eso y que me llamó la atención que trayendo un auto moderno no se le animaron a la quinta en ese Que momento. empezaron todos después, 1 o Claro, 2 bueno. años después, 82, 83, es como que todos empezaron a animar a la ¿Cómo arrancó quinta. el Taunus con la caja de quinta? Y yo estoy seguro que fue más adelante porque yo recuerdo, Con la SSP5. sí, tiene que haber sido por ahí en el 83-84. Ok. Y bueno, más o menos. Más o menos el mismo lanzamiento del GTX con... El GTX con caja de quintas fue en el 82. Claro. Fue con el lanzamiento del GTX y con el lanzamiento de la Breca. Bueno, y pensar que después también algunos modelos del 18 le agregaron la caja automática. Detalle. De 3, pero bueno, es Mucha ya gente- que estamos hablando de la caja, quizás hay gente que no lo sabe. Mucha gente que no sabe, no conoce su existencia, pero Renault vendió el 18 automático. Hoy tenemos acá Tenemos un ejemplar. uno un en el ejemplar club. bastante raro, por así llamarlo. ¿Por qué?
Porque es Dígalo usted que es el dueño del es una vehículo. edición limitada, número de serie 52, 1986. Con Caja caja automática de automática. 3 cambios. Y funciona a la perfección. Y funciona afortunadamente a la perfección. Bueno, Y con el interior De cuero. de cuero, como Sí. si fuera la fuego. Entonces, como te encontrás con un auto bitono, con el interior de cuero, como la fuego, y con caja automática. Y déjame agregarte, vos nombraste el número de unidad de 54. 52. 52, perdóname. De la 0 a la 50, si no mal recuerdo, del Sí. GTX2 Sedán. Venía con el techo pivotante, sin cortina, sin nada y solo pivotante, no eléctrico. Pero ni solo nada. para las primeras 50 Solo para las unidades, primeras 50 sí, unidades. Por Y eso el aclaro- GTX2, ¿no? Aclaro que solamente en la serie 2 de la edición De la edición limitada. limitada. Claro. sí. Y se da. Y Sedán, Claro. obvio. Y vamos a terminar con un mito. Vamos a ponernos modo cazadores de mito. Que algunos dicen que los edición limitada son de 2 colores porque los organizan en el playón de la fábrica. Y eso es mentira. Falso. ¿Por qué? Vamos a desterrar Es fácil, el mito. es fácil de Vamos a Bueno. cerrar varios mitos, pero Vamos a El ver, edición- vamos a ver. La edición limitada es mitad de un color de arriba, mitad de un color de abajo. El color base del auto es el color del techo. O sea, si yo a una edición limitada le paso una lija, abajo del color oscuro de abajo tiene que continuar el gris. A plata del techo. los que fomentan ese mito les diría que salvo que llueva de abajo para arriba, es totalmente imposible. Vos abrís el capó, abrís las puertas y el auto es todo el color de la Del parte techo. superior. ahora Exactamente. después vamos a hacerle A unas pasar una tomitas. lija. Ahora Sí, vamos no, vamos a hacer una lija. No, señor, Vamos a hacerle unas tomitas para que lo vean bien en detalle. Quizá gente Pero que no conoce el vamos a aclarar automático. que la edición limitada, fase 2, el de tablero con la Largo. trasera larga, con el paragolpe de plástico negro, venía de 2 formatos, el bitono y el monotono. Sí. El bitono, como el mío, viene con la bagueta negra que corta en el medio, la bagueta finita. Sí. Y el monotono, que a mí me gusta, que es un único color, viene sin la bagueta, pero con las líneas, Con la calco tipo las 11 calco turbo. tipo como si fuera el turbo. Y sin numeración. Y sin sin numeración. numeración. No, señor. No, señor. El Los gris usar gris tiene usar numeración. son Ah, numerados. el son numerados. Perdón, Los perdón. que no son numerados son los que ya tienen otros colores, azul Mallorca, Ok, bien. el Que gris eso escorial. tenemos una gran duda acá y es generación de debate. No sabemos Para qué mí, quisieron usar. para mí esos son sobrantes de material o algo por el estilo, porque esos autos, si vos mirás el catálogo interno de producto, no figuran como ediciones limitadas, salvo los gris usar con la calco que menciona Fede, Sí. que esos eran numerados y hacen parte incluso de las primeras 0 a 50. Me encanta ese formato, con todas esas Era muy líneas lindo. Sí, abajo, sí, sí, quedaba porque bien. te da ese look deportivo turbo como si estaba en Europa. Sí, está Ahora, bien. te tiro un dato. ¿Vos sabés que hubo un monotono del fase 1? De la edición limitada 1. Era color gris escorial, que era como la parte oscura del otro, el que todos confundimos con el verde. Sí. Y tenía la misma división de corte, como si tuviera la división de colores, pero no tenía más que nada. Y adentro decía monótono. Ok. Después de que de paso dejó el chivo, el club está cumpliendo 25 años también. Ese era el otro aniversario que Eso era el estábamos otro aniversario que hablando, teníamos sí. dando vuelta. Acá tenemos un socio fundador que está desde aquellos años. Yo no llevo tanto, pero andaré Ahí por los andamos 20, nosotros, ponele. En esos 20 años de club, vi un solo edición limitada, uno monotono. Recordá que vimos el 01 que era una rural. Era una rural que es Arabitón. Era Vitón. Es Arabitón. Y hoy los últimos tampoco se ven mucho los monotonos. No, a ver. Uno. No se ve ya. No se ve mucho Se ve 18. mucho 18, 18 bueno. en pero- condiciones no se ve mucho, Claro. ¿eh? Y ya después decir. Son pocos, ¿cuántos ver hay? una edición 15, limitada, 20, Claro, y No, después. ver esto que está acá atrás. 10 Sí. lo tengo yo. No, pero ver una edición Ver limitada de limitada, cualquiera de cualquiera, sí. Ya es Pero raro. esto que ya que tenemos acá atrás es más raro todavía. Escuchame, ver un TXC bueno es raro. Sí, O sea, no. Y otra cosa, que no se puede mexicanear el bitono, porque en la chapita BIM te aparece, te dice Te dice bitono. el O sea, bitono. no puede venir cualquiera, dice, no, tengo una edición limitada, le compró el interior, lo mandó a hacer de cuero, qué sé yo.
Otro tema. Hay gente que subís una foto de un TXC y te dicen, esa es la edición limitada. No, el mito de la edición limitada francés. Sí, sí. También. Otro mito. Yo tengo un 18 modelo 99 francés, motor 3.4. ¿Hay 18 francés acá? En Francia. Han entrado algunas muy unidades. pocos. Muy pocas unidades. Yo me acuerdo, verde, haberlo visto, un verde inglés con unas líneas en una línea que recorría horizontalmente el auto dorado. ¿Pero particular o traído por Particular. Oficial entraron algunas unidades, que estoy hablando no más de 3 o 4, Sí. que las trajeron, que fue una de las que rompió el amortiguador Moroni, Ah. que fueron las unidades de preserie que se trajeron para ver el modelo, después terminaron comercializadas en la calle. Son versiones con denominación GTS, 3 bulones de rueda, el tablero anterior Sí. y Las ópticas estaban como metidas más para adentro, eran más chiquititas. No eran tan No, ópticas. ese es el modelo mexicano. ese es el modelo versión norteamericana. Oh, bueno. Sí. Claro, pero el que yo conocía, que vino importado, tenía el. Vos viste un vehículo mercado americano. Un American. Un 18 American. Vos puede ser que haya entrado, porque sí he visto juegos, entradas de versión americana, Foto. alguna importación particular. Ok. Pero los que sí trajeron oficialmente, mira, son verde inglés, verde alga, Sí. Tablero tablero europeo. chiquitito, el que no vimos acá, porque nosotros ya recibimos el tablero del restyling, Sí, por sí, así sí. decirlo. Con el paragolpe finito, tipo Renault 2. Claro, para golpe de chapa Horrible, completito. Horrible ese diseño. O sea, básicamente, para derribar otro mito, el TXC, como dijo Bruno recién, primero que no es edición limitada, no es francés y es 2.0. Es 2.6. Ya que estamos con los mitos. Ya que estamos con los mitos, diré todo el Por favor, 2.0. decilo. Ese Falta- se sabe. falta uno más. El Falta uno más. único 2.2 es el 18 TX línea 92-93. 93. 93, perdón. 93 Ahí con la la 92, confundí yo. Con los paragolpes anchos también. Para golpes alto, Exactamente. Envolvente, lo llamaban Envolvente. envolvente. Con Y que venían pintados con el mismo color de la Color de la carrocería. Solamente en el TX, en el TS venía negro. Por favor, Pero déjenme Zócalo matar traían todos. un mito más. Zócalo traían todos. Sí, todos. Porque me acuerdo, mi abuelo. El tuvo Diesel también. Un GTD de la última serie, Zócalo negro, llanta de chapa con la tacita chiquitita que agarraba por los 4 bulones. Claro. La Che, el burbujita. olor a gasoil es de familia. Un mito Bien, más, por bien, favor. bien. Abuelo. Quiero un mito más. La edición limitada Break no es 4x4. Bueno. En Autoclásica creo que estuviste escuchando un poco de eso, ¿no? Me parece. Creo sentí que mencionar. era cada 10 minutos. Bueno. Y esta edición limitada es la 4x4. No, No. el 4x4 es un modelo de serie y es otro modelo. Che, qué gama amplia que tuvimos, La Tuvimos verdad que sí. caja automática, 4x4, ediciones limitadas, TXC con techo corredizo. La verdad que la gama, 5 motores. 5 motores. Encima era un motor para cada necesidad. Ahora, creo que retomo un poquito del podcast del primero. La versión definitiva del 18. Mucha gente me va a decir, y no, la versión definitiva es la edición limitada o el TXC. No, Pero yo creo que el funcionalidad. punto justo es Sí. el GTS. el GTS. 1.6. El GTS. Es como que fue para el 18 el 19 RN Claro, o el claro. Renault 2 CTL, el auto que pegó justo en el lugar del mercado que tenía que Y pegar. voy a hacer una pregunta. Primero te lo voy a hacer a vos, que tenés más 18 que nosotros. Si te tengo que decir si te tengo que preguntar la versión favorita tuya de 18, no por funcionalidad, ¿cuál me decís? Vos teniendo Varios. 418, varios 18, Seis, 6, bueno, 6, 18. Si te tengo que TXC. TXC. TXC lejos. Sí. Y si tengo que ser más específico, la Break. Mirá. ¿Pero por qué? Por algún corazoncito que tengo, porque mis viejos, cuando yo era chico, adolescente, tenían un Renault 18 GTX2 Break. Claro. Color azul, un azul. Bueno, oscuro. yo, Azul para mí, polar. para mí, Azul- si azul me hago la polar. pregunta que te hice a vos, teniendo uno solo, que es el modelo que yo siempre quise, por la misma historia que estás contando vos, familiar, de que lo tenía cuando yo era más joven, un TXC también. Para mí me parece... Fue, aparte el equipamiento que tuvo. No, fue... Algo de locos. Bueno, o sea, pará, pero estoy viendo que hay un denominador común
acá a todos, que es que en nuestra infancia siempre un familiar tuvo un 18. Yo no. Yo no. En mi Bueno, caso, Yo sí. ojo, te Además, aclaro- tengo la foto por acá del Claro. 18 de mi papá, Cerramos. que ahora la voy Gracias. a mostrar. te aclaro algo. Vos sabés que el 18 lo traje de la familia yo. Idem. Bueno, empardamos entonces. Sí. Tres, Claro, tres. claro. Ojo, Sí. después mi viejo terminó teniendo un 18, por culpa mía. Pero a mí el 18, la imagen que yo tengo, primero dejo de resalto que yo crecí en otro país, crecí en Colombia, país 18ero también, y yo tenía la imagen de un jefe de mi mamá que tenía un GTX 87 de color negro, que era de fabricación en ese país. Y yo lo miraba y decía, desde la ventanilla del Renault 4 que tenía mi papá por esos años, era como decir, "Wow". Era el señor auto. Convengamos que vos hoy a toda tu familia metiste en Renault, básicamente. Bueno, no, ellos se No, metieron él- solitos. bueno, ella nació. Ella Claro, nació en Renault y nació. después metió Claro, a la familia. yo con el Renault 4 Claro. no tuve nada que ver. Claro, claro. Pero, wow. Y entonces esa imagen que te impacta de chico, después llegó a que por cosas de la vida, cuando tuve que elegir un auto, terminé eligiendo un 18. Vos sale GTD, me imagino, vas a decir. No, mi viejo arranca. No, pero No, de pero que tu elección. favorito. No, ¿Dónde no, tenés tu corazón? ¿En qué No, mi versión? corazón está en el GTD. Por más que tengas el de rally, que es otra cosa que te Sí, gusta sí, mucho, sí. lo sé. Pero es lo que te digo de la familia. Mi viejo, en aquel momento, Taunus. Sí. Taunus. Sí, mi viejo también, ¿eh? Bueno, que más o menos yo calculo que la mayoría pasó por un Taunus, que no un Taunus regata. Compra un GTX 86, caño, autazo. Año 89 empieza el lío de combustible, que no había, que faltaban. Nosotros viajábamos mucho, tenemos familia en Córdoba y en Entre Ríos. Y a veces los viajes eran eternos porque no había acá, había que ir zigzagueando. Entonces vendemos, mi padre, y compra un GTD, que con un tanque recorríamos Argentina directamente. Recorrías Argentina. Y que encima el diésel antes valía la tercera parte del litro de super. Yo me acuerdo En esa época. de O sea, le tener convenía. 17, 18 años, robarle el coche a mi papá, tanque vacío, empecé a surgar en la guanterita $1, una moneda de $1. Le cargué 4 litros de gasoil por $1. Y siga viaje. Hermoso. Qué Qué épocas que no viví, Claro, porque bueno, yo estoy... 17 tengo- años, registro recién sacado, Claro. ¿con qué andar? Con un GT. Todas las macanas habidas y por haber, la hice con ese auto. Y bueno, a mí me gusta porque me jode andar cargando combustible. Que pará, Cuba y tengo que cargar nada. Vos te compras un GTD, le llenás el tanque y el otro tanque se lo pone para la fiesta, para Navidad. Ahora Te me voy de olvidás. acá y me como un GTD. Me voy de acá y me como un GTD. Ya. No, pero Sí. yo lo Mejor peleaba amarillero. porque a Ali No, lo, no. lo conocí más o menos por esa época. Claro. Y yo en esa época era de la contra absoluta, tenía naftero con GNC. Imagínate, época de la boda del GNC con el GTX 2.0. Gastaba $2.50 y andaba rápido. Claro. No, pongámonos en parámetros de Sí, sí, aquella sí, sí, época, por con las supuesto. prestaciones de aquella época. Si queríamos más, pasábamos la tecla. Claro, si Sí. querés andar más fuerte pasamos la tecla. Ahí coincidimos con el caballero. Pero cada quien, ahí te da el punto de encuentro. Sí, el sí, 18 sí, tiene para todos. Tiene para el que le gusta el consumo bajo, tiene el que le gusta prestaciones, tiene para todos. Y El es- gran y auto. quiero- Familiar, la Break. La Break, La la Break. Break. Que la Break fue un formato de auto que durante los 60, 70 y 80 fue un furor. Sí, sí, sí. Fue tremendo. Un auto polifuncional para todo, para las vacaciones, para el trabajo. Vos viste que hoy ver una Break en buenas condiciones es muy difícil, porque después cuando los autos empezaron a hacerse viejos y más baratos y cayeron en malas manos, los cargaban con cualquier cosa y por eso es muy difícil ver una Break en condiciones, porque le dieron con todo. Le dieron con todo. Y yo creo que la polivalencia es lo que hizo también que el 18 se distinga por sobre la competencia. Porque, a ver, ¿con qué competía un 18? Con un 505, por ejemplo, que si bien era un auto de un segmento superior, pero él apuntaba solamente a gente con plata, gente que buscaba una alta gama. Era un auto de élite, era para el tipo que en una época de importación cerrada, que eso es algo que también no debemos de dejar de destacar, quizá
el mercado tan amplio que tuvo el 18 se debe a que teníamos un mercado cerrado. El tipo que no podía comprar un Mercedes porque no lo había o porque no tenía el cupo de importación, caía en un 505 normalmente. Y el 18 por ahí estaba dirigido a pelearte de abajo. Te limaba con prestaciones, te limaba con equipamiento, con modernidad. Yo creo para el que tipo la joven. competencia, no quiero cortar nada, pero la competencia yo la dejaría para otro podcast, que toquemos bien ese tema de la competencia y competencia y demás, para no hacer este tan largo y que sea más ameno también poder escucharlo, porque nosotros nos podemos hablar y podemos estar 2 horas hablando, porque no solo haciendo el podcast hablamos de 18. Todo Hoy el es una excusa, pero nos juntamos a comer sin hacer el podcast y hablamos de 18, hablamos de autos, que nos encanta, es una gran pasión. Nos apasiona, pero creo que es un momento ya de cerrar y poder tener el espacio de otro podcast. No quiero cortar nada, discúlpenme, pero Dejamos me un parece poco para después. Claro, dejamos un poquito para después, que se quede la gente con las ganas también y que nos siga viendo, por supuesto. Aprovechamos que ya pasamos por esta etapa para dejarla en nuestras redes. Ahora les dejamos el Sí, enlace acá, al video. yo no tengo acá el graph, pero imaginen que está acá, después el editor lo va a agregar. Nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, donde vamos a estar subiendo el podcast y más videos de los encuentros y demás. Hablando de encuentros, nos juntamos los tercer domingos de cada mes en Colectora General Paz y Constituyente, lado provincia, a partir de las 3 de la tarde. No importa en el estado que está tu auto, podés acercarte, y si no tenés 18 y querés pasar a conocernos, vernos, ver los autos, sacarle fotos, ningún problema también, vas a ser bienvenido. Y bueno, muchachos, gracias Fede por el espacio. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, chicos, también por la charla, muy amena. Gracias al camarógrafo, Facu, que está detrás de cámara. Están todos bienvenidos a comprar un 18, los vamos a seguir evangelizando en este camino del bien. Y ahora haremos unas pequeñas tomas para que vean los autos que hay acá atrás, que creo que se aprecian, pero está bueno también verlos un poco más al detalle. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por vernos, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.